Hola a todos, ¿cómo están? Video más corto de lo normal porque vamos a ver los aliados sobrantes. Podríamos decir Sombra, Dragón, Bárbaro, Héroe y los demás. Son las razas que se agregaron a esta edición y créanme son muy pocas, pero hay algunos agregados bastante, no voy a decir importantes, pero sí que fueron un buen agregado para esta edición. Y vamos adelante para ver esto. En primer lugar, no tenemos ni milenarias, ni ultra reales, ni mega reales, ni solo reales. Solo frecuencia real. Gulfaxi sería el primero para los bestias, un 3-4 que cuando entra en juego elige un aliado de raza bestia de tu cementerio, lo pones en tu mano y que cuando sale del juego destruye un aliado oponente coste 2 bueno, o menos. Buenísimo, una carta muy buena, coste alto normalmente para el bestia, pero ¿qué pasa? Tiene dos habilidades que lo compensan. Primero una de entrada que te permite recuperar un bestia, generalmente los buscadores o los reclutadores que tenemos del mazo y por otro lado tenemos una habilidad de salida que es de control. Y Bestia está entrando en una época en que se va a volver de control increíblemente. Esto sería el principio. Si bien es una raza agro, realmente agro, eh, a partir de aquí y con Camelot y Templarios, toda esa mezcla de cartas, hacen una cosa muy increíble que Bestia sea una raza de control, agro control. Me gustaría después cubrir un poco más Templarios y esas ediciones de Camelot, por ejemplo, para que vean que Bestia tiene una salida de aceleración, reclutamiento, descarte, hay un tótem que en base a aliados que entran del cementerio va descartando. Y tenemos Lamu. No hay otra raza que aproveche más esa mecánica que incluso el bestia más que es ancestral increíblemente. Entonces tenemos descarte, tenemos para subir a la mano, tenemos para destruir, tenemos para mucho control. No sé quién se le ocurriría, pero le dio un giro bastante increíble a Bestia. Abismal, cuando está aliado entre el juego, baraja un arma en juego. De nuevo, una bestia que tiene control. No se vio mucho, pero existe. Lobo Gris, un 3-3 que cuando salga del juego baraja un aliado oponente en juego de coste 2 o menos. También control. Tres aliados que son control. Y los tres aliados, si bien no se vieron siempre, se vieron como banquillos, se vieron con espacio. Nunca la caja de zapatos, sino como una especie de banquillo. Para los guerreros tenemos campeón del hacha, un 2-2 que en guerra talismanes, si es bloqueado, gana 3 a la fuerza. O sea, es un 2-5. Te daba para pensar. Tenía bonificador el guerrero, tenía mucha salida, entonces era para activar la guerra talismanes. Incluso era como para desechar, pero estaba porque es un 2-2 que pasa a ser un 2-5 virtualmente hablando. Después le quitar con algún bonificador y no, era una carta muy interesante, muy que pasaba por encima de todos. Cassius, de nuevo un guerrero, un 2-2, que cuando entra en juego tu oponente bota dos cartas. Me. Habían cartas que hacían mejor la pega. Lo del mercado. Tenemos cartas que de entrada te hacían más daño, entonces tenemos Pryderi. Sin pena ni gloria. Jinete Gris para los caballeros, un 3-3 que cuando entra en juego juega un arma de coste 2 o menos sin pagar su coste en un aliado que sea caballero, que controle obviamente. Buenísima, es un refuerzo para los caballeros y de nuevo lo está orientando para jugar armas porque caballero era bastante libre al principio en furia, eran aliados con furia, imbloqueable y ni un agro muy particular, no tanto como bestia, pero era una raza agro que no dependía tanto del arma, pero poco a poco se fue posicionando de nuevo, ni siquiera de nuevo, porque ahí empezaron a juntar a los caballeros con armas, siempre fue más que nada agro. Cruzado nórdico, un 3-3 Furia, que en Guerra Talismanes elige un aliado de raza caballero, que controles una vez más, para que sea indestructible hasta la fase final. Buena carta, tiene Furia, eso lo hace para entrar. Y hace que un aliado sea indestructible, o sea, le da coberturas. Ancestral se vio beneficiado porque tuvo no dos, sino tres cartas, y las tres cartas vieron juego.
Healer 4-3, que una vez por turno, mira la mano del oponente y descartas. Eliges una carta más encima, no es que llegues y descartes, eliges una carta que no sea de aliado o de oro, o sea, tótem, arma, talismán, y tu oponente descarta esa carta. Ya pasamos el filtro, es pesado como los ancestrales, pero una buena habilidad, muy buena porque Ancestral tenía mucho descarte para ese entonces. Luego nos agregan el gigante anciano, que es un 3-2. En tu fase de vigilia, una vez por turno, si tu oponente tiene 3 o más cartas en tu mano, tu oponente descarta una carta. Con 2 de estos en juego, ya la partida para el oponente era muy. Tenía que ser contra un mazo sombra, contra un mazo bestia, quizás el sacerdote, que esos tienen mucho robo, pero si no, los demás sufrían demasiado con este mazo. Más encima entra temprano porque al ser coste 3 ya te asegura que el turno 2 ya va a estar entrando. Entonces, turno 3 ya tendrías 2 de estos aliados y vas descartando. No, es horrible y a su vez hermoso. Ancestral necesitaba eso. Y Outlast había un 2-2 que cuando entra en juego, mira la mano del oponente, elige un talismán de coste 3 o más y tu oponente descarta esa carta. En realidad era más que nada para sacártelo limpio mesa. Ya había un talismán de coste 2 que eliminaba talismanes, ya había otro talismán que eliminaba aliados, entonces al ser específico le baja un poco la plusvalía, podríamos decir, el valor, pero al ser aliado, ya un aliado ancestral le permite combinaciones y le permite rellenar espacios y activar habilidades como la protección de Nuzku, que reduce el coste por ancestral. O sea, era una carta que entraba y ya cumplía su cometido y te servía para después seguir usando habilidades. Aquí vemos una carta que tuvo potencial pero no se usó mucho. Viejo Divino, un 2-2, que cuando entra en juego destierra hasta 4 armas y o talismanes de los cementerios. De un cementerio, ni siquiera del tuyo, del oponente, de uno. O sea, tú podías elegir. Pero no vio mucho juego. Buena carta es... Bueno, estaba encantamiento y después con el encantamiento estrella peor aún, pero Viejo Divino existe y podría haber un slot. Sacerdotizado Odín. Mientras controles 2 o más aliados en tu zona de destierro, este aliado gana toda la fuerza por ser una vasalla y para un sacerdote agro. No vio mucho juego, pero una habilidad ocupable, un 2-4 virtualmente hablando. Y aquí se viene lo bonito, el poder de la imaginación, que nos convierte, por ejemplo, a nuestro jinete gris en un 2-2. Un 2-3 mejor dicho. Bajarle en 1 el coste. Disculpe la interrupción. Bueno, tenemos al jinete gris y retomando sería una carta que volvería un arma gratis, poco más. Sin total es una habilidad de entrada. Campeón del hacha, agreguémosle que puede portar más de un arma. ¿Por qué? Más que nada es una buena carta, pero es más por un sentido ya... Agreguémosle el campeón del hacha, como ven, muchas hachas no puede portar un solo arma. Más que nada por un tema de, de eso, de justificación de concepto. Pero eso también así puede portar más de un arma, puede volverse indestructible con algún arma bloqueable, ganar más fuerza, hay muchas posibilidades. Eso lo vuelve también versátil. Así que una carta a considerar con un pequeño arreglo. Esta es la parte interesante que quiero. Ya en el video de héroes ya hice un bonus. Aquí también quiero hacer otro. Al abismal le agregaríamos furia, no normal, y una habilidad de salida cuando salga el juego, baraja un tótem. No, para que no sea tan roto y así no sea tampoco tan circunstancial, porque siempre van a haber tótems más que armas. Siempre va a estar Yggdrasil, siempre va a estar Ciudad Dorada, siempre, si es racial, mejor aún porque tiene los guerreros, o sea, siempre va a haber por lo menos un tótem asegurado, pero armas es más difícil. Y si se fijan ahí en Furia, hay al lado un abismal. Me fijé que hay hartos diseños de perritos, de animales del inframundo. Había pensado en lobuno, pero después agregando un poco más, podríamos hacer un arquetipo como abismal. Sé que ya existe oscuridad y es más, engloba más. Pero voy a, como me estoy inventando arquetipo, readaptar el arquetipo a algo abismal. Y así rescataríamos cartas que
En el de sombras vamos a ver sobre todo cartas que no ven mucho uso. Lobo gris, cambiarle la habilidad. También volverlo un abismal, por ejemplo. Pero cambiarle la habilidad de cuando salga a cuando entre. Volverlo un Nusco. Todos dirán, oh, es mucho, pero Bestian en este punto no se destaca por el control y no requiere mucho control. Pero que poder crear una variante control sería bastante divertido. Imagínense el bestia control antiguo, el de Furia, el que te modifica la fuerza con los cerberos, el que te impide atacar o bloquear con la medusa y agregarle una cartita más para ir barajando. Después le metes tu cíclope y tu totem animal para el ataque y finiquitar. También es una buena opción y entre los vamos a ir metiendo un poco de presión. Cassius, agregarle una habilidad que genere un oro para jugar armas o tótem. ¿Por qué? Porque es guerrero. Y el guerrero, ¿qué es lo que hace? Jugar con arma y tótem. Y así aprovechamos que sea la habilidad pasiva la que fomente que tengamos un 2-2 y no esa habilidad de entrada. Que la habilidad de entrada pase a ser de lo principal a solo el bonus. Sacerdotisa de Odín. Me ahogué. Agreguémosle una por turno, destierra una carta de un cementerio. ¿Por qué? Porque esta carta no es muy jugada. Porque tenemos los Yuval, tenemos a Dupsar, ya hay aliados que ganan fuerza por cada aliado en el destierro, ya hay aliados que ganan fuerza por cada carta en el destierro. Entonces, tener un 2-4 que cuesta también armar que tengas un 2-4. Hay maneras, pero sería como el super combo teniendo la Nunic, teniendo el Desdén y un montón de cartas más. Entonces, agregarle esa posibilidad de que gane de nuevo esa habilidad que es su habilidad principal, se vuelva el agregado. El viejo divino, como vio poco uso, tenemos es una carta que juega un destierro. Agregarle un agregado. Destierra esta carta de tu cementerio, baraja una carta del cementerio al mazo castillo. Simple. Es lo que hace sacerdote. Habilidades del cementerio del destierro y barajar. Entonces son pequeños cambios para esas cartas que son bonitas y de hecho me gustaron sus diseños, me gustaron personalmente, pero estaban opacadas por otras cartitas que lamentablemente hacían algo mejor o hacían algo tenían mucho más agregado. Y como les digo, voy a trabajar en hacer o reestructurar un arquetipo abismal. Ya tenemos las esfinges, ya tenemos el Citri, ya tenemos varios. Y también estoy pensando en el Quimera, por si acaso. Tengo muchas ideas. También encontré como... No sé, ahí podríamos hacer algunas cosas bastante divertidas. Solo para Volque Furia. Pero si ustedes piden, se pueden adaptar los arquetipos que tengo o crear nuevos arquetipos en base a lo que tenemos en otros bloques. Cartas sobran. Tenemos más de 20 años de pura y dura creación y recreación, porque recuerden, tenemos también muchos ciclos de vikingo, muchos ciclos de otros tipos de mitología incluso gótica, bien y mal, universal. Tenemos mitología también precolombina, o sea, tenemos de dónde sacar. Así que arquetipos pueden haber fácilmente y plausiblemente. Y ya se está haciendo en mitos. Y eso es lo bonito y eso es lo que me encantó. Aunque lo desconocía como estaba bien desconectado, pero ver eso realmente me motiva a seguir jugando. Pero igual se les fue un poco las manos con los druidas o los goblins. Pero habiendo arquetipos también revitaliza un poco el juego. Y se ve más posible también el futuro crear una especie de Commander. Que es mi formato favorito de Magic. Una especie de Commander para mitos. Que no sería una copia, porque realmente ese concepto de una carta maestra se ha visto en varios juegos. Si no recuerden una temporada de Yu-Gi-Oh! Entonces, enfocar todo eso en base a una carta es un formato que tarde o temprano se llega.
en todos los TCG. Así que es la evolución. Los juegos van evolucionando. Mitos también evolucionó en su momento. Y no solo en eso, sino también tenemos el Génesis, que se atrevieron a hacer más cosas, pero en el momento equivocado y con de la forma equivocada, pero estuvo. Y terminando esto, vamos a ver un par de cosas más. Otros análisis, otros bloques y quizás otros juegos que también tengo en mente. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Ya vimos los aliados en general, ya vimos los héroes. Yo creo que ahora vienen los sombras. Hasta la próxima.